Buenas tardes con todos. Para mí es un honor estar esta tarde con ustedes y presentar el bloque de sostenibilidad y minería generando bienestar para todos. Y es que en estos bloques pretendemos analizar cómo la sostenibilidad es enfocada desde diferentes ángulos, pero con un objetivo, que es el bienestar para todo el ecosistema. Y es que en estas presentaciones que van a continuar, buscamos explorar las diferentes experiencias australianas desde el enfoque de los proveedores y del gremio, y cómo debe trabajar la minería sostenible y las buenas prácticas aprendidas. Quiero destacar que Australia es un país aliado de Perumín 35 y de allí la relevancia de su participación en este evento. Así es que vamos a empezar con nuestro primer ponente. Quiero presentar a Seth Merris. Él es director general adjunto del Consejo de Minerales de Australia. Seth tiene un máster ejecutivo en Administración de Empresas por la Universidad de Queensland y una licenciatura en Artes por la Universidad Macquarie. Ha tenido una interesante carrera que ha abarcado el periodismo, los negocios, la política y el servicio a la comunidad. Trabajó en varios puestos de reportero y directivo en el periódico The Australian, desde 1991 hasta 2008 en Sydney y Melbourne, antes de regresar para el periódico a Canberra. A partir del 2008 estuvo en el Consejo de Minerales de Australia, inicialmente en asuntos corporativos y política industrial, y luego cubriendo la política de energía, medio ambiente, cambio climático y comunidades. En febrero del 2017 se incorporó a la oficina del primer ministro Malcolm Turnbull como asesor principal de energía, recursos, cambio climático, industria pesada y Australia del Norte. A finales del 2018 regresó al Consejo de Minerales, trabajando en cuestiones políticas como la futura mano de obra y la innovación, las relaciones entre los estados y los territorios. En el 2021 fue nombrado director general adjunto. Bienvenido, Seth. Puedes continuar. Buenas tardes. Como se ha dicho que soy de Canberra y donde nosotros vivimos es el lugar tradicional del pueblo Ngambri. Y es una tradición ahora reconocer a los custodios tradicionales de la tierra de donde yo he venido. Y el día de ayer, al comienzo de Perumín 35, algunas personas de la comunidad local nos dieron sus mejores deseos y esta es una práctica común cuando se abre una mina, o en este caso una conferencia minera. Y en Australia también es algo poco común, así que fue muy bonito verlo. El tema tiene que ver justamente con la minería desde la perspectiva de los inversionistas, de las comunidades y el gobierno. Y esto puede significar diferentes cosas para diferentes personas dependiendo de sus intereses. Y hay formas distintas de analizar, medir y también notificar los elementos. Aquí tenemos la imagen general y esta es la comunidad local.
Hay dos formas cada vez más de enmarcar la sostenibilidad desde la perspectiva de la demanda y del suministro. Desde el lado de la demanda hay dos imperativos importantes: construir la prosperidad y el desarrollo económico a partir del desarrollo y con el comercio, y hacerlo de la misma manera con las tecnologías más seguras, más sostenibles. Y tenemos desde el lado del suministro el acceso a minerales geológicamente, y también necesitamos asegurarnos de que haya un suministro sostenible. Este vínculo de la sostenibilidad no es un costo añadido, sino más bien es fundamental el caso de negocios de la minería y el desarrollo, y es fundamental para tener un mayor acceso a los capitales y acceso a más minerales a través de una asociación con la comunidad que sea mutuamente benéfica. De la misma manera, tenemos la parte de la cadena de suministro, los costos y los costos legales o la carga regulatoria, y también los retornos para los accionistas. Y yo denomino que todo esto es la asociación que une la demanda y el suministro. Y esto es importante porque muchas veces lo hemos escuchado en esta conferencia. La minería es el comienzo de una expansión significativa, y el boom fue motivado por la urbanización rápida de muchos, no de todos, ciertamente no de suficientes partes en el mundo, y el impulso eran las commodities a granel. Y luego tenemos la actividad económica y la prosperidad, que sigue existiendo, la razón por la cual hay la demanda de estas commodities. Pero ¿cómo es que se entregan las commodities? Es que esto es lo que está cambiando ahora. Por favor, ¿podrían reproducir el video? La minería hace que lo imaginable sea posible. Esta es simplemente nuestra pequeña contribución a lo que todos nosotros hemos estado mencionando en los últimos días: cómo es que la minería hace las tecnologías modernas y cómo es que entregamos esta transición energética es a través de más minería. Y todos estos minerales y metales se van a requerir en grandes cantidades en las siguientes décadas. Y no todo se trata de soñar en alta tecnología. Como muestra esa lámina, también hay una mayor demanda para muchos de los materiales que son críticos para la producción de alimentos. Los recursos, como por ejemplo la urea para nitrógeno, fosfato y potasa, son críticos para la producción de alimentos, y los precios de los alimentos han incrementado en alrededor del 60% en los últimos años, y no hay suficiente inversión debido a este costo que se ha incrementado. Se necesita, por lo tanto, hacer un crecimiento significativo en minerales. Cuando hablamos acerca de expandirnos, vemos que el cobre tiene una base muy grande. Hay más de 4 trillones de inversión en la minería. Se necesitan los siguientes 30 años para suministrar los recursos para esta transición energética. Y de hecho, con toda esta demanda, la respuesta ha sido lenta. La asociación entre los desarrolladores, la inversión y el gobierno no está alineada. Los gobiernos necesitan proporcionar más reglamentos consistentes a largo plazo y reglamentos, así como también procesos de permisos. Los inversionistas tienen que perseguir la sostenibilidad con un crecimiento a largo plazo en lugar de dividendos a corto plazo. Y los mineros tienen que mejorar el desempeño de la industria. Los tres tienen que hacer una contribución para tener el alineamiento que necesitamos para conseguir el futuro del cual hemos escuchado tanto en los últimos días. Hemos hablado acerca del cobre y de su papel vital tanto en las economías modernas y en la transición energética.
No hay sustitutos económicos para el cobre que se utiliza en la electricidad, la generación de vehículos eléctricos, pero de la misma manera no hay suficiente desarrollo minero para poder entregar esa transición energética. Los desarrolladores, los inversionistas y el gobierno tienen que alinearse. Australia y Perú y Chile comparten altas concentraciones de reservas. Hay mucho que compartimos: la geología, el clima, el trabajo con las comunidades locales. Como democracias compartimos una rendición de cuentas y transparencia y un gran alcance para la cooperación con respecto a cómo crece y se desarrolla la minería. Es por esta razón que Australia tiene su presencia aquí esta semana. Entendemos la presión en el gobierno, pero se comparte una visión común. La consistencia es vital para conseguir las inversiones que necesitamos. Aún se necesita trabajar en las asociaciones y se puede lograr a través de la apertura, consistencia y la comunicación. Entonces, este es el lado de la demanda. Hablemos ahora del lado del suministro. ¿Y cuál es el imperativo de sostenibilidad aquí? ¿Qué significa? Mencioné antes que los elementos del argumento comercial es la sostenibilidad del acceso al capital, las asociaciones y la comunidad, el enfoque en los costos y eficiencia. Yo creo que ha habido una tendencia en el pasado de ver todo esto como los costos de los desarrolladores sin un vínculo firme a los retornos de la empresa. En lugar de eso, ESG es un argumento comercial muy firme. Y yo sé que se ha utilizado esta diapositiva esta mañana, y no es que los australianos están uniéndose para hacerlo así, sino que fue de casualidad. Y los KPMGs han indicado que solamente el 46% de estos estudios están de acuerdo con la idea que se entienden realmente las medidas o son consistentes en el mercado. Y los inversionistas, 2% de ellos dicen que esto es vital. No hay duda de que el capital crea nuevas demandas para los desarrolladores y lo seguirá haciendo a medida que vamos adelante y no siempre de una manera coherente o práctica. Pero quejarse de eso es un poco como quejarse del clima. Y lo que hace es que nuestra industria tiene que educar proactivamente a los inversionistas potenciales con respecto a lo que hacemos para las comunidades con las cuales operamos y desarrollar lo que se hace en términos de infraestructura, empleo y gestión ambiental. Y si es que hay una falta de claridad en la industria con respecto a lo que se espera en términos de las inversiones en ESG, entonces por extensión va a haber una falta de claridad con respecto a las prácticas. En otras palabras, mi negocio está operando de la forma que yo creo que está operando. ¿Y cómo hacemos el negocio y la calidad de las asociaciones trae sus propios beneficios? Creando valores tanto sociales como económicos. Generar un valor social y garantizar un bienestar para todo significa ir más allá del ejercicio de solamente marcar casillas en términos de ESG y llegar a la parte fundamental. El doctor Lacey, científico australiano, describe el movimiento más allá de la licencia social en el contexto de agua y gestión ambiental. Esta doctora dice que para poder lograr la licencia social se tiene que obtener los permisos pertinentes, satisfacer los requisitos legales y reconocemos que una licencia para utilizar el agua no es suficiente porque el agua es un commodity precioso a nivel mundial y su gestión está emergiendo como uno de los temas que traen más presión en el mundo. Perdón, creo que se me ha pasado una lámina. En un contexto australiano, la industria, a través de mi organización, MCA, ha desarrollado un marco de rendición de cuentas con respecto al agua, una base para utilizar el uso en operaciones y su impacto en el ambiente circundante y las comunidades y para poder aprovechar las oportunidades viendo cuáles son los riesgos. Al tener esto se puede adaptar para la industria y las empresas pueden
notificar su uso de agua de una manera rigurosa, consistente y sin ambigüedad, que pueda ser entendida por los no expertos. Y esto da certeza y construye confianza, genera confianza entre todos los socios. Y de manera importante esto significa que los reguladores del gobierno pueden tener confianza en las reglas que establecen y las prácticas de la industria, en lugar de sentir la necesidad de continuamente añadir nuevas obligaciones una sobre la otra. Esta rigurosidad y transparencia puede ir más allá, y es por eso que Australia ahora está adoptando la iniciativa canadiense Towards Sustainable Mining, o hacia una minería sostenible. Y hay muchos otros países como África que ya lo están adoptando, lo están considerando, y los miembros van a tener que hacerse socios o firmar para el año 2025. Y en Australia tenemos protocolos específicos que abordan la dinámica de la Asociación de Australia. El alcance es muy grande y esta diapositiva tiene demasiada información como para poder absorberlo todo, pero pueden ver la cantidad de temas que queremos definir de manera conjunta con la comunidad. Queremos definir qué es lo que estamos viendo, qué medidas debemos tomar y cómo debemos hacer las mediciones y cómo notificar de manera anual. Pero también podemos subrayar otro elemento y un imperativo clave para los miembros al desarrollar este enfoque es la equivalencia y la integración con otros esquemas. Todos los protocolos que nosotros redactamos utilizan las prácticas existentes, como por ejemplo la marca de cobre o de Copper Mark, y eso se está utilizando de hecho cada vez más en América del Sur. Los protocolos no son aprobados por nuestro consejo a menos que estén vinculados a otros estándares principales, de tal manera que estos esquemas tienen que ser mutuamente reconocidos. Este tipo de enfoque, garantizando de que todos los estándares se comuniquen unos con los otros y que nuestros inversionistas y comunidades todos puedan tener confianza en que estamos notificando de una manera similar, ha sido recíproco. El marco de rendición de cuentas sobre el agua que mencioné antes se ha integrado al propio trabajo del Consejo Internacional de Minería y Metales, y los nuevos estándares que van a salir también se están integrando, como por ejemplo los recomendados por el grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima. Y esto va a ser importante para crear un entendimiento entre los inversionistas y el gobierno y tener una rendición de cuentas y notificación en el momento de tener tal vez un peligro que se vuelve inminente. Entonces, como he dicho antes, hay mucho en esta lámina, pero simplemente voy a hablar acerca de un par de temas que muestran cómo este modelo de asociaciones que he mencionado varias veces ayuda a implementar este proceso y cómo esto puede crear retornos a las empresas, a los inversionistas y a la comunidad. Uno de los desarrollos más importantes en Australia en los últimos 25 años ha sido el desarrollo del título nativo, que corrige lo que se ha hecho mal desde el asentamiento europeo. En ese periodo se ha pagado dinero, pero de manera específica, según lo establece la estructura gubernamental. Y las relaciones entre las empresas y las comunidades locales están allí, pero se siguen las reglas establecidas por el gobierno. Aproximadamente 20.000 millones de dólares ahora están en fideicomisos, y estos fideicomisos se utilizan para una gran variedad de proyectos que las comunidades locales quieren llevar a cabo, por ejemplo, desarrollo de capacidades, programas de herencia cultural y en algún caso también su propia red de radio para que pudieran transmitir en sus lenguas nativas que de otra forma desaparecerían. Esto ha cambiado el enfoque de la relación entre los mineros y sus comunidades indígenas y de manera muy importante ha creado un ambiente en el cual trabajamos con nuestras comunidades y no hacemos cosas por ellas. El punto final que me gustaría hacer es que ya que hemos tomado este enfoque con fideicomisos y desarrollo de capacidades,
Esto ha dado oportunidades, porque siempre se ha visto que la gente siempre va a querer trabajar en una mina, pero las encuestas que se han hecho en comunidades indígenas dicen que algunos sí, pero otros no. Quieren trabajar en otros negocios o en servicios financieros o con herencia cultural, entre otros. Entonces, a través de esta asociación hay nuevas oportunidades que se están desarrollando para que las comunidades y personas trabajen en donde quieran trabajar. Así como el Perú, Australia tiene un alto estándar, pero en Australia normalmente los estándares ambientales van más allá de las fronteras y también hay enfoques regionales donde hay asociaciones entre todos los actores que están involucrados en el desarrollo. Érase una vez una empresa quería desarrollar su mina y solamente iba a ver los impactos ambientales en donde hubiese, pero ahora hay un reconocimiento de que todas las regiones interactúan y que hay una asociación que va más allá de simplemente la operación minera para garantizar los mejores resultados ambientales. Con respecto al cambio climático, en el año 2021, la industria australiana anunció su ambición para llegar al cero neto al 2050. Y para hacer eso tenemos que desarrollar un plan que lo acompañe. Y hemos desarrollado una serie de iniciativas que involucran compartir conocimientos, el desarrollo de capacidades y muestra de la misma manera diferentes cambios en la tecnología, TechMix, que pueden bajar nuestras emisiones como parte de nuestra contribución a la sostenibilidad. La primera acción contra el carbono que se liberó el año pasado se ha visto por parte de las empresas cambios incrementales y se suman, llegan al 300% de reducción de las emisiones en todas las operaciones para el año 2030. Este es un buen inicio, pero hay mucho más que hacer. Finalmente, parte de esta asociación, y hablé acerca de esto antes cuando hablé de las comunidades indígenas, es la forma en que las habilidades ahora forman un contribuidor a las comunidades, y no estoy hablando solamente de las capacidades de la mina. La industria minera australiana ha alzado su participación de mujeres del 11 al 21% en los últimos años y en algunos lugares es incluso más. Y he puesto esto aquí arriba porque no solamente se trata de igualdad, se trata de que la diversidad motiva iniciativa, creatividad en el lugar de proyecto, y mi colega de Osman va a tener más que decir en una sesión posterior. Una de las cosas que hemos reconocido con la emergencia de nuevas tecnologías es cómo está cambiando la forma en que la fuerza laboral hace lo que hace y se forma. Los cambios en la automatización, monitoreo remoto, Big Data, inteligencia artificial, todas estas cosas están suplementando o complementando y no reemplazando a los trabajadores. Entonces, hay habilidades nuevas y las hemos conjugado con las habilidades tradicionales de las empresas mineras, y 42% de los puestos de trabajo siguen siendo los mismos, simplemente que ahora utilizan nueva tecnología, y 35% de estas posiciones o estos puestos se han rediseñado de manera significativa, y el 33% restante son diferentes trabajos físicos que tienen que llevarse a cabo, pero de una forma distinta. ¿A dónde nos lleva esto? Y ya lo mencioné antes en la sección de comunidad. Estas habilidades ahora son transferibles en diferentes industrias. Antes uno se unía a una empresa minera y uno iba a tener que trabajar allí todo el tiempo, y esto era difícil debido a los cambios en los ciclos de commodities. Pero ahora la manufactura, la agricultura, las industrias de defensa y la minería comparten habilidades que son transferibles, y los trabajadores en el futuro cada vez más van a tener movilidad de una industria a otra. Entonces, miren, voy a concluir aquí diciendo que tenemos un futuro emocionante con un conjunto de trabajadores muy distintos de diferentes comunidades y que crean valor de diferentes formas. Y es a través de su empoderamiento, de empoderar a la fuerza laboral y el empoderamiento de las comunidades, que los mejores resultados en sostenibilidad pueden entregarse. Gracias.